recordemos que en principio los dos asesinos, puede haber un tercero que conduciría el coche o no. Los dos, que parece que están siendo ya pues acorralados o algo parecido. Primero, eran suficientemente conocidos por los servicios de inteligencia francés, que no deben de ser muy inteligentes. Parece ser que se habla de cientos de posibles terroristas. En este nivel. Estos dos habían estado en Siria. Bueno, y alguien que va en Siria, ¿qué pasa? ¿Que Siria es como un viaje turístico, don Armando? Así que uno va a Siria, va a luchar, a asesinar, a luchar contra todos los principios de la civilización occidental y vuelve a Francia con la nacionalidad francesa. Claro. Bueno, esto es una especie de suicidio colectivo. Si el que va a Siria, por de pronto, debe tener las fronteras de Europa totalmente cerradas. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, a mí me ha parecido patético el discurso del tonto del culo, y perdone la expresión, don Armando, pero es una descripción intelectual del tonto del culo de Hollande. Bueno, es de una blandenguería absoluta. Pero vemos ese tipo de blandenguería en el melífluo Rajoy, vemos esa blandenguería en el pro-islamista Barack Obama, en David Cameron, en la pobre Angela Merkel. Y bueno, es un nivel de liderazgo en Occidente absolutamente patético. Primero, que los islamistas están aquí, están en Francia, porque se les ha permitido venir, porque se abrieron las puertas, porque hay una segunda generación que en algunos casos se integra, especulo, pero digamos que el caso de ese héroe de Francia llamado Ahmed, y en otros casos los dos hermanos estos integristas, resulta que son los peores enemigos interiores de toda la historia de Francia. Es decir, lo que ha sido el periodismo en Francia, lo que fue el periodismo en la Revolución Francesa, Camilo Desmoulins, ¿no? Es decir, lo que ha sido la libertad de expresión en Francia, de repente masacrada por dos tíos. Luego, este tipo de curiosidades, ¿no? No sabemos quién ha podido ser. Oiga, bueno, por de pronto me parece muy bien la cautela y la prudencia, nunca están de más. Pero claro, entran dos ametrallando a todo el mundo al grito de Allahu Akbar y hemos vengado al profeta. Pues bueno, puede usted empezar a ver que son sin duda integristas islamistas. Pero quiero transmitir, y con esto digamos termino esta primera intervención abusando de su paciencia, don Armando, que el islamismo, el integrismo islamista está en sus últimos estertores. Está en una autoaniquilación, en un suicidio colectivo. El único problema es que Occidente está en su propio suicidio colectivo y está alimentando a esta gente, no les está plantando cara, pero creo, y tengo la certeza, más que la esperanza, de que eso va a cambiar y pronto, y que va a haber una renovación de los liderazgos occidentales en un sentido de reacción y de defensa de la libertad. No, yo creo que en España puede ser menos inquietante que en Francia, que tiene ya una larga trayectoria de terrorismo islamista desde Khomeini, pero es sin duda extraordinariamente inquietante en toda España, muy acusadamente en Cataluña, también en la Comunidad Valenciana, en Murcia, en algunas zonas de Andalucía, en Granada, en todos los sitios, en la Comunidad de Madrid, donde
Esperanza Aguirre ha islamizado los pueblos de la Comunidad de Madrid. Hay que decir que, no sé, es decir, vas por la calle y entonces ves a las mujeres occidentales, algunas vestidas de policías, ejerciendo de policías, y las ves con muy pocos hijos, claro, o con ninguno. Y ves mujeres claramente musulmanas, normalmente orondas, con largos ropajes y 3, 4 niños, 3, 4 niñas alrededor, y a veces pues varias con carritos de bebé. Segunda, por tanto, estamos produciendo una especie de cambio demográfico para el que no estamos preparados, que va a traer más problemas, y es obvio que los musulmanes en España, las estadísticas, pues los marroquíes, el último dato que recuerdo, el 60% estaban en el paro, y hoy en España, digamos, tener 4 hijos es, por un lado, una muestra de generosidad, y por otro lado, exige una economía saneada. Entonces, bueno, uno pregunta, he preguntado en ocasiones, he hecho mi pequeño estudio sociológico, bueno, están siendo financiados por los servicios sociales, están siendo financiados por Cáritas y la Iglesia Católica, que está ejerciendo un lamentable y absurdo papel de caballo de Troya. Uh-huh. Bueno, es decir, estos de Cáritas, que parece ser que en su historia no han producido ninguna conversión, lo cual pues deberían quizá pensar si tienen fe o son ya una ONG insustancial. Bueno, yo hace tiempo, por supuesto, que no pongo la crucecita y que no aporto ningún dinero a Cáritas, faltaría, ¿no? Es decir, una cosa es ir a las Navas de Tolosa, otra cosa es estar financiando un proceso absurdo, que entre otras cuestiones contradice incluso la posibilidad de integración, porque la integración se produce a través del trabajo, y la integración se produce a través de la educación, pero una educación con esfuerzo. Yeah. Y por tanto la llegada a nuestros valores, es decir, qué tipo, es decir, la idea subyacente en el Corán de que los infieles deben ser exterminados porque son, a los ojos de Alá, peores que las alimañas. La verdad es que no sé, cuando el Papa Francisco dice que el Corán es un libro de paz, no sé si ha abierto las tapas. No podemos Recordemos que en principio los 2 asesinos, puede haber un tercero que conduciría el coche o no. Uh-huh. Los 2 que parece que están siendo ya pues acorralados o algo parecido. Primero eran suficientemente conocidos por los servicios de inteligencia francés, que no deben de ser muy inteligentes. Parece ser que se habla de cientos de posibles terroristas. Uh-huh. En este nivel. Estos 2 habían estado en Siria. Bueno, y alguien que va en Siria, ¿qué pasa? ¿Que Siria es como un viaje turístico, don Armando? Uh-huh. Así que uno va a Siria, va a luchar, a asesinar, a luchar contra todos los principios de la civilización occidental, y vuelve a Francia con la nacionalidad francesa. Claro. Bueno, esto es una especie de suicidio colectivo. Si el que va a Siria, por de pronto, debe tener las fronteras de Europa totalmente cerradas.
¿Qué es lo que tenemos? Bueno, a mí me ha parecido patético el discurso del tonto del culo, y perdone la expresión, don Armando, pero es una descripción intelectual del tonto del culo de Hollande. Bueno, es de una blandenguería absoluta. Pero vemos ese tipo de blandenguería en el melífluo Rajoy, vemos esa blandenguería en el pro-islamista Barack Obama, en David Cameron, en la pobre Angela Merkel. Y bueno, es un nivel de liderazgo en Occidente absolutamente patético. Primero, que los islamistas están aquí, están en Francia, porque se les ha permitido venir, porque se abrieron las puertas, porque hay una segunda generación que en algunos casos se integra, especulo, pero digamos que el caso de ese héroe de Francia llamado Ahmed, y en otros casos los dos hermanos estos integristas, resulta que son los peores enemigos interiores de toda la historia de Francia. Es decir, lo que ha sido el periodismo en Francia, lo que fue el periodismo en la Revolución Francesa, Camilo Desmoulins, ¿no? Es decir, lo que ha sido la libertad de expresión en Francia, de repente masacrada por dos tíos. Luego, este tipo de curiosidades, ¿no? No sabemos quién ha podido ser. Oiga, bueno, por de pronto me parece muy bien la cautela y la prudencia, nunca están de más. Pero claro, entran dos ametrallando a todo el mundo al grito de Allahu Akbar y hemos vengado al profeta, pues bueno, puede usted empezar a ver que son sin duda integristas islamistas. Pero sí, quiero transmitir, y con esto digamos termino esta primera intervención abusando de su paciencia, don Armando, que el islamismo, el integrismo islamista está en sus últimos estertores. Está en una autoaniquilación, en un suicidio colectivo. El único problema es que Occidente está en su propio suicidio colectivo y está alimentando a esta gente, no les está plantando cara, pero creo, y tengo la certeza, más que la esperanza, de que eso va a cambiar y pronto, y que va a haber una renovación de los liderazgos occidentales en un sentido de reacción y de defensa de la libertad. No, yo creo que en España puede ser menos inquietante que en Francia, que tiene ya una larga trayectoria de terrorismo islamista desde Khomeini, pero es sin duda extraordinariamente inquietante en toda España, muy acusadamente en Cataluña, también en la Comunidad Valenciana, en Murcia, en algunas zonas de Andalucía, en Granada, en todos los sitios, en la Comunidad de Madrid, donde Esperanza Aguirre ha islamizado los pueblos de la Comunidad de Madrid. Hay que decir que, no sé, si vas por la calle y entonces ves a las mujeres occidentales, algunas vestidas de policías, ejerciendo de policías, y las ves con muy pocos hijos, claro, o con ninguno. Y ves mujeres claramente musulmanas, normalmente orondas, con largos ropajes, y 3, 4 niños, 3, 4 niñas alrededor, y a veces pues varias con carritos de bebé. Que por tanto estamos produciendo una especie de cambio demográfico para el que no estamos preparados, que va a traer más problemas, y es obvio que
los musulmanes en España, en las estadísticas, pues los marroquíes, el último dato que recuerdo, el 60% estaban en el paro, y hoy en España, digamos, tener 4 hijos es, por un lado, una muestra de generosidad, y por otro lado, exige una economía saneada. Entonces, bueno, uno pregunta, he preguntado en ocasiones, he hecho mi pequeño estudio sociológico, bueno, están siendo financiados en el melífluo Rajoy. Vemos esa blandenguería en el pro-islamista Barack Obama, en David Cameron, en la pobre Angela Merkel. Y bueno, es un nivel de liderazgo en Occidente absolutamente patético. Primero, que los islamistas están aquí, están en Francia, porque se les ha permitido venir, porque se abrieron las puertas, porque hay una segunda generación que en algunos casos se habla de cientos de posibles terroristas. En este nivel, estos dos habían estado en Siria. Bueno, y alguien que va en Siria, ¿qué pasa? ¿Que Siria es como un viaje turístico, don Armando? Así que uno va a Siria, va a luchar, a asesinar, a luchar contra todos los principios de la civilización occidental, y vuelve a Francia con la nacionalidad francesa. Claro. Bueno, esto es una especie de suicidio colectivo. Si el que va a Siria, por de pronto, debe tener las fronteras de Europa totalmente cerradas. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, a mí me ha parecido patético el discurso del tonto del culo, y perdone la expresión, don Armando, pero es una descripción intelectual del tonto del culo de Hollande. Bueno, es de una blandenguería absoluta. Pero vemos ese tipo de blandenguería. Recordemos que en principio los dos asesinos, puede haber un tercero que conduciría el coche o no. Los dos, que parece que están siendo ya pues acorralados o algo parecido. Primero, eran suficientemente conocidos por los servicios de inteligencia francés, que no deben de ser muy inteligentes. Parece ser que especulo, pero digamos que el caso de ese héroe de Francia llamado Ahmed, y en otros casos los dos hermanos estos integristas, resulta que son los peores enemigos interiores de toda la historia de Francia. Es decir, lo que ha sido el periodismo en Francia, lo que fue el periodismo en la Revolución Francesa, Camilo Desmoulins, ¿no? Es decir, bueno, lo que ha sido la libertad de expresión en Francia.